Muy buenos días, soy JJ de tiendaelectroneumática.com y como hemos venido trabajando una serie de videos para el diseño del prototipo de una máquina para la fabricación de bloques de cemento, en el video anterior veíamos o realizábamos el conteo de cuántos relés se requieren dependiendo del tipo de relés con el que se contaban y ahí, digamos, pudimos evaluar o evidenciar que en un diseño que es solo de 3 cilindros, que es relativamente, tiene cierto nivel de complejidad, pero no es la mayor complejidad que se puede encontrar, requeríamos muchos relés, ¿ok? Entonces, digamos, el problema de requerir muchos relés es que la conexión, hacer las conexiones eléctricas se vuelve un dolor de cabeza, porque son muchos relés, hay que tener mucha habilidad y destreza para no equivocarse. Adicional a eso, digamos, los finales de carrera también requieren relés porque están utilizados en diferentes partes del circuito, en diferentes líneas, y por lo tanto también requieren relés para no hacer bypass de corriente. Entonces requieren muchos relés, digamos. De ahí surge la necesidad de utilizar PLCs. Y pues los PLCs, obviamente los relés son internos, se manejan en la programación y eso reduce la complejidad al menos de las conexiones eléctricas externas y se reduce la cantidad de elementos que se requieren. Entonces, en este caso, nosotros vamos a transformar ese diseño electroneumático o el control eléctrico que ya hemos diseñado y lo vamos a llevar a un PLC. ¿Ok? Para eso, nosotros requerimos, pues obviamente, escoger un PLC. En este caso, nosotros utilizamos el JL1N-20MR. Este es el equivalente o el genérico del PLC Mitsubishi FX1N-20MR. MR quiere decir que son salidas a relés. A relés, a diferencia de las salidas de transistor. Más adelante pues, haremos un video explicando esta diferencia, pero por ahora solo vamos a dejarlo hasta ahí. Y básicamente lo que vamos a hacer es la programación básica de este circuito que acabamos de hacer, que maneja la secuencia de la máquina y lo vamos a llevar al PLC. Para eso, digamos, aquí recordando, este es el diseño que nosotros tenemos. Para eso vamos a utilizar el software de programación para PLC de Mitsubishi, GX Developer, y vamos a utilizar la serie FXCP y el tipo de PLC que utilizaremos pues obviamente es el FX1N, que como ya les dije, el que utilizamos realmente físicamente, el JL1N, pues que es un genérico que cumple las mismas funciones de este PLC. Obviamente es más barato, lo puedes encontrar también en nuestra tienda electroneumática.com. Y el lenguaje de programación obviamente que vamos a utilizar es ladder, el lenguaje escalera. Okay, entonces le damos OK y listo, tenemos la plataforma de desarrollo o la interfaz de desarrollo de este programa. Bueno, eh, entonces nosotros, pues obviamente utilizando este lenguaje ladder, ya utilizaremos, lo primero que debemos definir es, este es nuestro PLC. eh, lo primero que debemos definir son las condiciones, las conexiones externas, ¿ok? ¿Dónde van a ir conectados cada uno de nuestros sensores? Recuerden que nosotros, digamos, básicamente los sensores externos, los que nos van a dar señales externas como tal, son básicamente los finales de carrera, ¿sí? De cada uno de los cilindros y los interruptores, digamos. Esos son los que nos van a suministrar información externa a nuestro PLC. Por lo tanto, nosotros debemos definir dónde vamos a conectar cada uno. Tenemos este interruptor, este pulsador, perdón, pulsador S0, S1 y el pulsador de arranque que lo llamamos S2. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que debemos definir todo esto que está acá en programación de PLC se maneja internamente, no corresponde a un elemento físico, lo que son los relés. De ahí la importancia y
la versatilidad de los PLC, porque no necesitamos elementos relés porque ya están internos, ¿ok? Entonces, básicamente, serían 1, 2, 3 y 6 que hay, serían 9 sensores de entrada. Entonces, básicamente, eso es lo primero que nosotros debemos definir. En este caso, nosotros tenemos para este PLC en específico que va de la entrada 0, empieza el conteo 7, 8, 9, 10, 11 y tenemos 11 entradas. Digamos, con este PLC todavía podemos manejar este nivel de complejidad porque, digamos, el nivel de entrada o el número de entradas nos alcanza para los sensores que nosotros estamos manejando. Proyectos más complejos se requieren PLC de otras especificaciones que veremos en otra ocasión. ¿Ok? Y la salida, tenemos 7 salidas eh, que empiezan, digamos, de la Y0 a la Y6 que tenemos por acá, ¿sí? Y cada una de las salidas tiene su común, ¿ok? El común de la Y0 es este, y aquí tenemos la salida Y0, común de la Y1, y así, así sucesivamente. Lo que hace, digamos, dependiendo de la programación que nosotros tengamos en nuestro PLC, lo que va a habilitar son algunas de estas salidas. Es decir, un relé se activa y va, digamos, tener continuidad, que es donde yo voy a conectar mis elementos. Pueden ser, en este caso, solenoides de nuestras electroválvulas, básicamente. Entonces, digamos, nosotros una vez definimos en qué entrada, por ejemplo, acá definimos que la S sub 0 la voy a conectar acá en este X sub 0, lo coloco acá porque, digamos, esa es la, digamos, la nomenclatura del lenguaje ladder, pero obviamente yo debo conectar ese sensor, cuando lo vaya a conectar lo debo conectar acá. El S1 al X1 y así sucesivamente defino previamente dónde van a estar conectadas mis elementos y lo mismo con las salidas. ¿Okay? Yo estoy diciendo que Y1 lo voy a conectar, no voy a utilizar el Y sub 0 porque, digamos, se me hace fácil, como ya yo, digamos, en FluidSync ya definí Y1 como mi válvula, mi primera solenoide de la primera válvula. Entonces, para que me coincida con la, digamos, con la numeración que se maneja en el PLC y se maneja en el GX, pues me queda fácil empezar utilizando el Y sub 1, ¿ok? Y dejando el Y sub 0 sin usar, y así sucesivamente hasta el Y6, ¿ok? Básicamente porque, digamos, la programación en GX no es tan amigable como en FreeSync, por lo tanto es mejor esta nomenclatura así. A mí se me facilitó de esa forma. ¿Okay? Entonces yo defino cuáles van a ser mis conexiones de salida. Bien, una vez explicado eso, entonces lo que vamos a traducir es este esquema eléctrico, lo vamos a traducir al lenguaje ladder y lo vamos a, digamos, a probar. Veremos que la simulación en GX es un poco más precaria que en FluidSync, debemos tener bastante cuidado, pero bueno, son cosas que se manejan, ¿no? Bien, muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, digamos, es desarrollar este ramal, que es el que de la parte de seguridad que nos energiza y desenergiza el sistema. Vamos a desarrollarlo en nuestro software o el lenguaje ladder. Bien, entonces si nosotros nos fijamos, básicamente tiene un interruptor S1 y ya vimos que S1 está conectado en X1. Entonces nosotros tenemos X1 eh, para ver los alias nosotros podemos digamos me coloca el nombre de la conexión del PLC, pero yo puedo cambiarle eh, los comentarios que el X1
utilizado. Y el alias S1. ¿Ok? Y él me reemplaza pues por el alias y no tengo SX sub 0 ahí. Entonces, bien, tenemos ese interruptor. Viene un interruptor normalmente cerrado que se llama S sub 0 y S sub 0 de acuerdo va en X sub 0. Entonces, normalmente cerrado va en X0. Okay, vamos. Okay. Y, y de aquí va a un relé. Ok, los relés, digamos, esto es en este diagrama es en lógica cableada, esto es un relé físico, pero dentro del PLC pues es un relé virtual. Ok, y ese relé lo llamaremos M0. Llamaremos relé de inicio K0. Ok, bien, digamos, esto tiene un enclave, se enclava. Por lo tanto, el enclave lo desarrollamos igual que lo veníamos trabajando. Bien. Y aquí tenemos el primer ramal eléctrico que tenemos. De aquí en adelante, digamos, él activa el sistema a través de este contacto auxiliar y todos estos ramales que nosotros tenemos acá, eléctricos, deben contener obviamente previamente, así tal cual como lo vemos acá, ese contacto auxiliar. Muy bien, vamos a desarrollar el segundo ramal, que es la línea de control 1. ¿Ok? La línea de control 1, desarrollémosla. Entonces tenemos M0. ¿Ok? Luego viene un K10, normalmente abierto. K10, y eso corresponde a control 10. Seguimos, tenemos un final de carrera, que es A sub 0. A sub 0 se corresponde con X2, 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 final de carrera, A sub 0. Ok, vamos acá, A sub 0, y se me coloca A sub 0. Bien, ¿a qué bobina me activa? Me activa la bobina o el relé K1, y acá lo llamamos M en lugar de K. Línea, perdón, control, línea 1, o línea de control 1, como quieran llamarlo, a veces yo lo llamo así, pero bueno. Y esto, que esta parte que viene acá, tenemos perdón, vamos a desarrollar primero este ramal que está en paralelo con esta parte. Entonces un contacto auxiliar de K1, que es el que hace el enclave, y está después de el contacto auxiliar M0 o K0. Tenemos M1,
Después viene un contacto auxiliar normalmente cerrado de K2, o sea, el control de la línea 2, que lo desarrollaremos más adelante. Llamamos M2. Control línea 2. Muy bien. Y hemos desarrollado esa parte del paralelo. Ahora viene otra parte que está en paralelo, que corresponde al interruptor de inicio, el que me inicia el sistema, que me pone a andar la máquina, y ese es S2, y de acuerdo a lo que nosotros S2 lo tenemos conectado en X3, en el terminal X3. Entonces, por lo tanto, vamos X3, S2 lo llamamos, S2, S2, ok, ok, listo, ya hemos, digamos, desarrollado nuestra línea de control 1, ok, ahora viene la línea 1. Hemos desarrollado este ramal, ahora vamos a desarrollar la línea 1, ok, línea 1. Iniciamos. Recuerden que nosotros debemos, digamos, en lenguaje ladder, nosotros lo que tenemos, estas dos líneas paralelas nos representan nuestra línea de 24 voltios y esta nuestra 0 voltios, y las conexiones, digamos, estas líneas nos quedan acá, como si la corriente viniera de izquierda a derecha. Básicamente eso es lo que tenemos que emular. Esta es la parte del lenguaje ladder, donde se hace la programación, y básicamente eso es lo que estamos desarrollando. Miremos cómo se desarrolla la línea 1. Entonces venimos de 24 voltios, que nos encontramos, contacto auxiliar M0, M0. Si seguimos esa misma lógica, nos encontramos con un contacto auxiliar K1, que nosotros le llamamos M1, ya lo hemos definido, M1. Continuamos un contacto auxiliar normalmente cerrado de K3, cerrado, y lo llamamos M3, control de línea 3. Control de línea 3. Listo. Luego de eso, en paralelo a esta parte de la línea, encontramos un contacto normalmente abierto de K3. Entonces nosotros podemos ir desarrollando eso, normalmente abierto, línea 3. Un contacto normalmente cerrado de K1, M1. Ese paralelismo se cierra aquí. Ok, ya hemos definido esta parte. Con esta parte seguimos con un contacto auxiliar normalmente cerrado de K9, normalmente cerrado M9, control línea 9. Continuando con este circuito, nos encontramos un paralelo, una parte que viene paralela, que es la que tenemos acá, es todo este ramal, que está en paralelo con todo esto que tenemos acá, de aquí hacia arriba. Entonces vamos a desarrollar ese paralelo que tenemos ahí, y que inicia con un normalmente abierto de K9. Entonces hacemos eso, normalmente abierto de K9, M9, creo que ya lo
ahí. K9. Seguimos con un normalmente cerrado de K3. Cerrado M3. M3. Normalmente cerrado M3. Normalmente cerrado de K1. Final de carrera C sub 1. Ahora miremos final de carrera a qué corresponde. C sub 1, C sub 1, a X10. Así lo hemos definido en nuestra conexión, que va a ir conectado en el terminal 10. Entonces, final de carrera X10. C1, minúscula C1, C1. Bien, revisamos que corresponde y digamos esos son todos los que le corresponden a esta parte. Y es, digamos, este ramal hacia acá, qué bobina me enciende o qué salida, digamos en este caso una salida a Y1, ok, entonces podemos colocar eso, Y1, Y1, selenoide, Y1. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y hacemos la conexión de estas líneas, ok, básicamente. Y hemos desarrollado nuestra línea 1. Podemos colocarle comentarios o notas. Vamos a habilitar las notas. Y podemos colocarle una nota de selenoid Y1. Ok, para que digamos nuestro programa esté comentariado, básicamente. Bien. Seguimos nuestro desarrollo. Ahora viene la línea de control 2. Vamos a desarrollarla tal cual como hicimos con la anterior. Inicialmente tenemos M0. Okay, 0. Viene K1, normalmente abierto, que nosotros acá le llamamos M1. Final de carrera A1, final de carrera A1, ¿dónde está 1? A1 en X4. X4. A1. A1. Ok, final de carrera A1. Y me va a activar el relé K2, ok, que nosotros llamaremos M2. En paralelo a este tramo, nosotros encontramos el autoenclave de la línea de control 2, como veíamos en desarrollo en FluidSync M2. Y usualmente o normalmente cerrado de la línea que seguía, que era M3. Y aquí termina este sector. Para lo que hemos desarrollado la línea de control 2. Se le puede colocar un comentario si quiere, pero yo no lo voy a comentar ya todo. Seguimos con nuestra línea 2. ¿Okay? Vamos a desarrollar nuestra línea 2.
tal como lo hicimos con la línea 1. Entonces, iniciamos M0, M0, contacto auxiliar K2, M2, M2, contacto normalmente cerrado K4, ok, aquí tenemos un tramo que es paralelo, K4 normalmente abierto, 4, un K2 normalmente cerrado, 2, listo, aquí cerramos este paralelo, esta línea que en paralelo. Bien, viene un K10 normalmente cerrado. 10, M10. Paralelo a todo este tramo que tenemos esta línea que viene desde acá y que tiene un K10 normalmente abierto. Entonces tenemos el tramo normalmente paralelo. M10. Se viene por acá. Esta parte, digamos, no la desarrollamos porque la desarrollamos más adelante. Así que solo nos interesa es lo que está, digamos, desarrollar esta línea y todo lo que tiene en paralelo. Un K2 normalmente cerrado. K2 normalmente cerrado. Un K4 normalmente cerrado. Final de carrera C sub 0. C sub 0 lo conectamos en X7. C sub 0. Final de carrera C sub 0. Y básicamente aquí termina el paralelo. Y me va a mover la bobina Y2. Aquí viene Y2. Y2. Selenoide Y2. Ok. Acá tenemos ese paralelismo. Podemos colocarle comentario. Y2. Ok, hemos desarrollado la línea 2. Vamos, continuamos con nuestro ejercicio. Bien, nuestra línea de control 3. CN0. Como sabemos, pues para desarrollar la línea de control tiene que estar habilitada la línea de control anterior, como lo vimos cuando diseñamos este circuito. Final de carrera A sub 0. A sub 0 lo tenemos conectado a X2. X2.
2. Paralelo a este tramo tenemos, bueno, tenemos la bobina M3. Aquí el enclavamiento M3. Tenemos 4, que es la que la deshabilita. Y tenemos la línea de control 3. Y desarrollamos la línea 3 como tal. Entonces tenemos K3. Pero ¿qué ocurre con la línea 3? La línea 3 tiene la particularidad que aprovecha la línea 1. Como ya lo desarrollamos, este ramal de la línea 1 no tenemos que desarrollarlo ya en el PLC porque ya quedó incluida en nuestro lenguaje, en nuestro programa. Ya quedó incluida cuando desarrollamos la línea 1, ya este ramal está incluido. Por lo tanto, saltamos a la línea de control 4 y desarrollamos nuestra línea 4. M0. Entonces viene M3, M3. Final de carrera A1, A1 donde lo conectamos a X4. 4, 4, bobina M4, y como toda línea de control se autoenclava y es deshabilitada línea 5 por la línea inmediatamente subsecuente. Muy bien, hemos desarrollado la línea de control 4 y vamos a desarrollar la línea de control 5, la línea 4, como tal. Bueno, en la línea 4 nosotros tenemos dos ramales, uno que ya desarrollamos cuando desarrollamos esta línea, ya quedó incluida, y hay este ramal que no hemos incluido. Entonces, este ramal de la línea 3 es el que vamos a desarrollar en este momento. Entonces iniciamos con 0, 0, normalmente esto es M4, final de carrera A sub 0, final de carrera A sub 0, A sub 0 está en X2, normalmente cerrado de K6. Control, línea 6. Ok, venimos por acá. Hay un tramo que está en paralelo con este otro, que es K6 normalmente abierto. M6. M6 y un K4. Un K4 normalmente cerrado. M4. Ok.
continuamos por acá, un K8, normalmente cerrado, control línea 8, control línea 8, control línea 8, y viene un tramo que también está en paralelo con todo lo que acabamos de desarrollar. Entonces vamos a desarrollar ese tramo paralelo que viene con un K8 normalmente. K8 normalmente abierto. K8. K6 normalmente cerrado. Un K4 normalmente cerrado. Ok, y ya quedó desarrollado nuestro tramo. Y finalmente viene y me habilita la selenoide Y3. Entonces esto va a Y3. Selenoide Y3. Y hemos desarrollado nuestra línea. Podemos irle dando a comentarios. A todas las líneas podemos comentariarla, pero bueno, no quiero hacerlo para todas porque pues, pierde un poco de tiempo. Bien, entonces ya hemos desarrollado este tramo de nuestra línea de Y3, ¿ok? Entonces pasamos a la línea de control 5. Entonces, igualmente, 0, 0, M4, M4, final de carrera B1, miramos final de carrera B1, está conectado en X6, X6, final de carrera B1, B1, final de carrera B1, ok, me habilita M5 y en paralelo autoenclave M5, la línea que me lo deshabilita que es M6 y esto está en paralelo. Ok, hemos desarrollado la línea de control 5. Y como tal desarrollamos la línea 5. Veamos si ya fue desarrollada. Ok, línea 5. La línea 5 pues no fue desarrollada. Vamos a desarrollarla. M0. M5. Un K7 normalmente cerrado. Otra línea 7.
En paralelo a este tramo tenemos un K7 nuevamente abierto. Siete. K5 normalmente cerrado. 5. Aquí se cierra de paralelo. Aquí cerramos este tramo. Tenemos un K9 normalmente cerrado. M9. Ok, y luego viene este tramo que también está en paralelo. K9. A todo lo anterior. E9. E9, entonces. E9. Un K7 normalmente cerrado. 7. K5 normalmente cerrado. M5. M5 se cierra y me controla Y4. Bloqueamos Y4. Y4. Y cerramos aquí el paralelo. Y hemos desarrollado esta línea. Y4. Sería medio Y4. Ok, vamos a desarrollar la línea de control 6. Control 6, empieza con M5. B sub 0, final de carrera B sub 0. Perdón, B sub 0. B sub 0 es X5. X5. B sub 0. B sub 0. Bobina M6. Obviamente las funciones de la M6 deshabilitada por M7. Y queda nuestra línea de control 6. Bien, miremos la línea 6. La línea 6 es este ramal que viene acá. Ya fue desarrollado cuando desarrollamos esta línea. Por lo tanto, pasamos a la línea de control 7.
Ok, entonces esta ahorita M6, final de carrera B sub 1, B sub 1, B sub 1 está conectado a X6, X6. Y la bobina M6, M7, perdón, 7. Autoenclavamiento de M7. Contacto auxiliar normalmente cerrado de M8. Y básicamente tenemos la línea de control 7. Desarrollemos la línea 7. Okay. La línea 7 ya se desarrolló cuando desarrollamos la línea 5. Por lo tanto, procedemos a la línea de control 8. Control 8. Control 8 debe tener M7 habilitado. Final de carrera B0, B0, X5, X5, M8, autoenclave M8, y M9 para que lo deshabilite. Control línea 9. Bien, hemos desarrollado la línea de control 8. Miremos la línea 8, si ya la desarrollamos. La línea 8 sería esta línea. Ya está desarrollada cuando desarrollamos la línea 4. Por lo tanto, pasamos a la línea de control 9. Cero. Aquí tenemos M8. Final de carrera B sub 1, B sub 1, B sub 1 es X6. X6. Bobina M9. Autoenclave M9. Y M10 para deshabilitar. Ok, quedó mi línea 9, la línea de control 9. Miremos ahora el desarrollo de la línea 9 como tal. Este ramal ya se desarrolló, este otro ramal ya se desarrolló previamente y nos falta este ramal que no lo hemos desarrollado. Vamos a desarrollarlo. M0. M0, M0, M0. K9 normalmente abierto. 9. Luego sigue B sub 0. B sub 0 es X5. X5. Ok, venimos por acá y finalmente llega a la bobina Y5. Me va a habilitar
Y5, que es el selenoide, Y5. Bien, ya hemos desarrollado ese ramal. Luego viene la línea de control 10. Ok, línea de control 10, desarrollémosla. Entonces debe estar M9, activo. Final de carrera A sub 1. A sub 1. A sub 1 es X4. X4. Y esa bobina M10. Ok, funciones de la línea de controles, ya hemos dicho M10 y se desactiva con la subsecuente, pero recordemos que como esto es cíclico, la subsecuente es M1. Bien, tenemos la línea de control 10. Ahora desarrollamos la línea 10 como tal. Ok, este tramo ya lo desarrollamos cuando desarrollamos la línea 2, pero nos falta este tramo. Entonces básicamente desarrollamos ese tramito. 0, como todas las otras líneas. 0, M10. Y va directo a la bobina Y6. Y6. Selenoide Y6. Selenoide Y6. Este sería selenoide Y5. Muy bien, y hemos desarrollado nuestro circuito ladder que controla mi sistema, mi máquina, sistema de control. Ahora lo que nos resta es probarlo. ¿Ok? Para eso vamos a hacer una simulación. Aquí la simulación no es tan visual como lo hacíamos con FluidSync, pero nos vamos a ayudar de este video. Ok, sí, nos podemos ayudar con este video para ir probando nuestro sistema. ¿Ok? Digamos que aquí la simulación todo debemos hacerlo manual. Cuando llega al final de carrera tenemos que activarlo y desactivarlo manualmente. Es la forma de probar estos circuitos, pero es algo precaria, pero bueno, hay que hacerlo manualmente. Entonces, una condición inicial que tiene nuestro sistema es que todos, digamos, los finales de carrera, eh, sub 0, A sub 0, B sub 0, C sub 0, pues obviamente como todos los cilindros están retraídos, digamos, están activos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que activarlos como una condición inicial de la máquina. Entonces, eh, tenemos ya A sub 0, ya lo activamos. Busquemos un B sub 0. Un B sub 0. Activarlo, una condición. Y el C sub 0, que son condiciones iniciales de nuestra máquina. C sub 0. A ver.
posible que no lo tengamos. C sub 0. C sub 0 está en línea 2. Ok, 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 ok. Parece que es este. No lo colocamos en los comentarios. C sub 0, C sub 0. Sí, no lo hemos colocado en los comentarios. Y como una condición inicial. Muy bien. Ahora damos inicio. Energizamos. Esto es un pulsador, por lo tanto lo tengo que activar y desactivar al instante porque estoy simulando las condiciones como si yo espichara y un pulsador pues obviamente se desactiva inmediatamente. Bueno, me energizó el sistema, ya está energizado y ahora voy a simular que espicho el pulsador de inicio. Entonces activo, desactivo. Listo, desactivo. Bien, se desactivó, pero ya el sistema inició. ¿Ok? Entonces lo primero que ocurre es que la selenoide Y1 se activa. Miremos si se activó alguna otra selenoide. No, no se activó ninguna otra. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se activa la selenoide Y1? Pues básicamente el cilindro, miremos entonces ahora sí, el cilindro A sale, el final de carrera B sub 0 se desactiva porque ya sale el cilindro, entonces lo que haremos, activamos A sub 0, y como el cilindro llega a su final de carrera en este extremo, pues obviamente activa el final de carrera A sub 1. Y miren, busquemos A sub 1. Y se activó porque llegó hasta el final de carrera. Ahora, ¿qué ocurre cuando se activa? Se desactiva la selenoide Y1. Bien, pero ¿qué se activa? La Y2. Cuando se activa la Y2, lo que ocurre es que el cilindro regresa a su posición, se retrae, el cilindro A1 se retrae. Por lo tanto, el final de carrera A sub 1, donde lo tengamos, se desactiva y cuando llega el vástago al final de carrera, A sub 0 se vuelve y se activa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces A sub 1, miremos A sub 1 se me deshabilita, el cilindro retrocede y golpea el final de carrera A sub 0 y lo vuelve y lo activa. Bien, cuando lo activa, cuando llega al final de carrera, se activa Y sub 1, se deshabilita Y sub 2, que era el que teníamos activo. Nuevamente, cuando se habilita Y1, el vástago vuelve y sale, se deshabilita el final de carrera Y sub 0, el vástago sale y golpea a A sub 1, activa. ¿Y qué ocurre? Nuevamente pasa, conmuta la válvula y se activa el selenoide Y2. El vástago retrocede inmediatamente, deshabilita A1 y llega a su punto final y activa A sub 0. Ya esto lo hizo dos veces, por lo tanto ya no me activa a Y1. Ya no me activa 1 porque él hace ese movimiento dos veces, sale, entra, y ahí el cilindro que debe salir es el B. Por lo tanto, ya no me activo Y1. Y2 permanece habilitado, por lo tanto me mantiene el cilindro A retraído. Y ahora se me habilitó Y3. Okay, Y3 es el selenoide Y3 que me permite sacar el cilindro B.
Ok, el vástago del cilindro B sale, por lo tanto, la condición inicial, cuando sale el vástago, el final de carrera B sub 0 se deshabilita. Busquemos a B sub 0. B sub 0. B sub 0, aquí tenemos un B sub 0. Lo deshabilito porque el cilindro acaba de salir. Y el basta golpea a B1, llega a su final de carrera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya este ciclo acabó, inicia el B y llega a su final de carrera. Golpea a B1. Listo, cuando golpea a B1, Y3 se deshabilita y se habilita Y4. Ok, cuando eso ocurre, el cilindro retrocede. Se deshabilita B sub 1 y se habilita B sub 0. Entonces, como el cilindro retrocede, se deshabilita B1 y llega a su final de carrera y por lo tanto golpea a B sub 0. ¿Qué ocurre? Conmuta la válvula. Conmuta la válvula. Se activa Y3 y se deshabilita Y4, la salida de Y4. Ok. Entonces Y3 me saca el cilindro nuevamente. Me saca el cilindro nuevamente. Y por lo tanto B0 se deshabilita. Llega a B1 y conmuta la válvula. Ahora se deshabilita Y3 y se habilita Y4. Al habilitarse Y4, el vástago retrocede, por lo tanto este final de carrera se deshabilita y vuelve y alcanza a B0, se habilita, conmuta la válvula nuevamente, que es lo que ocurre, conmuta Y3, entonces me saca nuevamente el cilindro, por lo tanto B sub 0 se deshabilita y alcanza a B1 nuevamente, conmuta la válvula, desactiva Y3 y activa Y4. Entonces al activar Y4, el cilindro del vástago B retrocede, el final de carrera B1 se deshabilita, alcanza el final de carrera B sub 0. Ok, pero cuando alcanza a B sub 0 ya no se me habilita Y3. Ya recuerda que este movimiento lo hace 3 veces el cilindro B, sino que mantiene Y4 en la posición retraída, el cilindro B, y veamos qué ocurre. ¿Qué otro solenoide me activa? Y5. Y5 es la selenoide Y5 que lo que hace es que el vástago del cilindro C salga. Como el vástago del cilindro B sale, se desactiva el final de carrera B sub 0. El vástago alcanza a B1, a, perdón, 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 eh, perdón, a C sub 0. C sub 0, ¿dónde está? ¿Qué más? C sub 0. C sub 0. ¿Ok? C sub 0. Y me alcanza, el vástago me alcanza C sub 1. Bien. Cuando alcanza C sub 1, miremos las bobinas que se habilitan. Se habilita la Y1. Miremos qué otra bobina se habilitó. Y4 que mantiene retraído el cilindro B. Ese sigue activo.
Y5, que es la que me sacó el vástago del cilindro C, está activa, listo. Ok. Bien, como se activa Y1, el final de carreras A sub 0 se deshabilita. A sub 0 que está habilitado se deshabilita y me alcanza a sub 1. Alcanza a sub 1. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Cuando eso pasa, Y sub 1 se deshabilita. Miremos la selenoide. ¿Y qué selenoide se activó y se desactivó? Y4 se desactivó, estaba activo. Y5 estaba activo y se desactivó. Y me activa la bobina Y6, que hace que el vástago del cilindro C retroceda. Como el vástago del cilindro C va a retroceder, entonces yo al final de carrera C sub 1 se deshabilita. C sub 1, que no C sub 1, C sub 1 se deshabilita y el vástago alcanza el final de carrera C sub 0. Y veamos a ver qué pasa. Bien, se habilita la selenoide Y2. Y2, vamos, ¿qué otra selenoide se activó? Y6 sigue activa, Y2. Pero recuerden que Y2 me retrae el vástago del cilindro A. Por lo tanto, A sub 1, porque el cilindro está A sub 1, se deshabilita y el vástago alcanza y golpea a 0. A 0. ¿Qué ocurre entonces? Entonces lo que ocurre es que el ciclo inicia nuevamente. Me activa Y1 para que otra vez el vástago del cilindro A vuelva a salir y inicia el ciclo nuevamente. Si miramos, revisamos las otras selenoides, ya deben estar desactivadas todas. Que es básicamente lo que ocurre. De esta forma, pues se completa el ciclo. Se completa el ciclo, que son 2 veces sale el cilindro, 3 veces sale y entra el cilindro B, entra y hace este movimiento y vuelve el ciclo e inicia nuevamente, básicamente. Entonces nos damos cuenta que, digamos, nuestro programa en ladder ya quedó, reproduce nuestra secuencia. Pues básicamente ahora lo que haremos es pues cargarlo al PLC. Miraremos en otro video cómo se hace la conexión, cómo se transfiere a nuestro PLC y pues básicamente ya queda nuestro PLC programado para que ejecute esta secuencia. Lo que veremos después son las conexiones, cómo se hacen las conexiones. Después miraremos el video de cómo hacemos la parte mecánica como ya completa, de detalle, pero básicamente ya tenemos nuestra programación de nuestro PLC. ¿Okay? Bueno, espero que te haya gustado. Recuerda que somos tiendaelectroneumática.com. Nos encontramos en Bogotá, hacemos despachos si requiere válvulas, los PLCs, eh, componentes de neumática, mangueras, accesorios para conectar válvulas, etcétera, etcétera. Todo lo consigue en nuestra tienda, son www.tiendaelectroneumática.com. También nos escribas al correo contacto@tiendaelectroneumática.com. Estamos en Bogotá y hacemos despachos a nivel nacional. Nos vemos en el próximo video.